Muy buenas tardes, les habla la doctora Daisy Carolina Ramírez Conde. Hoy vamos a trabajar lo que es el seminario Análisis de datos cualitativos en investigación científica. Propiamente vamos a desarrollar uno de los contenidos del bloque temático número 1, concerniente al tema 1, que tiene que ver con lo que es la conceptualización de lo que es la sistematización del análisis de datos cualitativos. Para ello, nosotros vamos a explicar ahorita unas herramientas que ustedes pueden trabajar para hacer lo que es el proceso de transcripción, en este caso de la recogida de datos de una entrevista que está en formato de video. La actividad que está planteada es que ustedes tienen que entrevistar a unos sujetos, realizarle 4 preguntas a 3 sujetos. Esa se va a realizar por medio de una herramienta de videoconferencia que puede ser Zoom, puede ser Teams, puede ser Meet, cualquier herramienta que usted utilice para hacer ese proceso de grabación de lo que es la entrevista como tal. Esto debe estar en formato MP4, .avi, en formato de video. Y una vez que usted ya lo tiene listo, entonces tiene que iniciar su proceso de transcripción. El proceso de transcripción propiamente lo vamos a manejar con una herramienta que trae por defecto lo que es la aplicación de Google. En este caso, cuando nosotros ya tenemos una cuenta de Gmail y tenemos asociado esto a una cuenta, nosotros trabajamos con una herramienta que se llama los documentos de Google o Document Google. En este caso, esta herramienta tiene por defecto un comando que es el dictado por voz, con el cual nosotros podemos hacer ese proceso de transcripción. Entonces, para llevar a cabo todo eso, les voy a explicar, vamos a compartir pantalla, vamos a ingresar al navegador. En este caso, el navegador que vamos a utilizar es Chrome. Aquí ya por defecto tengo una entrevista que conseguí a través del canal de YouTube del doctor Julio Cabero, donde se habla de la importancia de las TICs en el proceso de enseñanza-aprendizaje, específicamente del canal Grayson, ¿ok? Aquí, ¿cómo se hace primero o con qué herramienta vamos a trabajar? Vamos a trabajar con los documentos de Google. Abrimos una nueva ventana, pero ya, sí, una nueva ventana. En esta ventana vamos a colocar documentos de Google. Allí vamos a hacer clic donde está la opción de Document Create, de crear un documento. Hacemos clic en esa opción. Ingresamos propiamente en la herramienta que está online. Esta herramienta está diseñada para que usted pueda trabajar documentos de formato online, incluso pueda manejar lo que es la filosofía de trabajo colaborativo en la red. Cuando ya se activa esta aplicación, nosotros aquí tenemos un menú de opciones. Ese menú de opciones tiene allí herramientas. En herramientas está el comando dictado por voz, que podemos acceder a él a través de un simple clic en la opción de dictado por voz, o podemos utilizar el método abreviado que sería Control+S, ¿ok? Los 3 en simultáneo para que se active. Si yo activo la herramienta, en este caso aparece una ventana flotante. Esta ventana flotante puede incluso reconocer los diferentes idiomas que están configurados en ella. ¿Cómo cambio el idioma? Aquí en la parte superior está por defecto español, pero puedo trabajar inglés, francés, italiano, catalán, cualquiera de esos idiomas que aparecen en el listado. Lo dejamos con español. ¿Cómo lo activo para empezar el proceso de transcripción por voz? Hago un simple clic sobre el micrófono. Automáticamente él va a estar en color rojo. Cuando está en rojo es porque está en ese proceso de entrada o recepción de los datos para hacer esa transcripción del dato como tal. Fíjense que todo lo que yo estoy diciendo y lo estoy manejando a través del dispositivo de entrada, que es el micrófono, él lo está transcribiendo. Para finalizar el proceso, simplemente hago clic en el micrófono y detiene el proceso de grabación. Esto es cuando yo hago una entrada de dictado de voz directamente desde mi voz. Ahora, si yo quiero manejarlo es con una conferencia o específicamente con una entrevista que acabo de realizar por medio de una herramienta de videoconferencia, entonces, ¿qué es lo que hago? Voy a dejar de compartir pantalla. Voy a compartir avanzado, en este caso parte de la pantalla, para que puedan ver ahorita cómo hago ese proceso de cambio entre una ventana y otra. ¿Ok? Listo. Entonces, fíjense, yo tengo aquí lo que es la ventana de los documentos de Google, ¿ok? Por defecto. Pero yo necesito trabajar la transcripción, en este caso propiamente, de lo que tengo aquí. Ya va, déjame ver si me puedo subir. Ok. Tengo aquí la ventana. Esta ventana está ya con la entrevista, pero necesito trabajar en primer plano la herramienta de los documentos de Google. Entonces, ¿cómo hago yo para trabajar esa herramienta? Entonces, bueno, yo me ubico aquí arriba en la pestaña.
hago clic en la pestaña, pero para sacarlo y que se trabajen como ventanas independientes, porque aquí lo estoy trabajando es como pestañas diferentes. Por ejemplo, en una pestaña está YouTube con lo que es la entrevista para transcribir y está en este caso otra pestaña con la ventana de los documentos de Google, que es donde está la herramienta online que me va a hacer el proceso de transcripción. Entonces, si yo quiero separar esas pestañas y que sean dos ventanas independientes, entonces yo hago clic sobre la pestaña y la jalo hacia abajo. Y fíjense que él automáticamente lo que hace es separarme las ventanas. Entonces ya tengo esta ventana, pero también tengo la otra ventana que está suelta, que es el documento. Necesito tener lo que es la herramienta de los datos, en este caso de transcripción o documentos de Google, la necesito tener de manera independiente y en primer plano para que haga el proceso de transcripción. Y en segundo plano, entonces estaría la ventana, o en este caso el video, que es el que va a hacer lo que es la entrada de datos, o sea, sí, la salida a través de una corneta y entrada a través del micrófono para hacer su transcripción. Entonces, ¿qué es lo que hago? Yo voy ahorita a reproducir la entrevista, voy a compartir el audio para que ustedes escuchen lo que el doctor Julio Cabero está explicando en su entrevista y vean en simultáneo la transcripción que va a ser documentos de Google, ¿ok? Que de una u otra forma tiene que ver con lo que él está hablando e incluso no va a ser una transcripción literal al 100%, ni va a ser 100% eficiente la transcripción, porque de repente el proceso de modulación, los niveles del tono, sí, que puede ser muy alto, muy bajo, también puede ser que algunas palabras no las reconozca por completo, entonces no hace esa transcripción al 100%. Y ahí es cuando nosotros tenemos que hacer un proceso de revisión, escuchar nuevamente el video, verificar toda la transcripción y hacer esa modificación manual de esas palabras que probablemente no están correctas. Entonces, inicio el proceso. Me voy entonces a la ventana. Voy a compartir el sonido. En la era digital es que el alumno ya no evalúe la información, sino que el alumno llegue a crear conocimiento, ¿no? Y en ese crear conocimiento hay una amplitud de herramientas de la web 2.0 que fácilmente permite que el estudiante, el alumno, se convierta en creador de objetos de aprendizaje, porque la realidad es que el alumno del siglo XXI no aprende lo mismo que el alumno, digamos, del siglo XX. Entre otros motivos, porque anteriormente los contenidos eran verdaderamente estables y por tanto duraderos, y entonces el alumno lo que tenía que era aprender digamos, a incorporarlo o a interiorizarlo en su estructura mental, si queréis, a memorizarlo. Y por el contrario, lo que el alumno del siglo, vamos a llamarlo, de la... Bien, fíjense que ya en ese momento ustedes acaban de visualizar en el documento cómo hizo ese proceso de transcripción y observen que allí de repente hay algunas palabras que no están bien o que no corresponden a lo que dijo, en este caso el discurso que manejó el doctor Julio Cabero. Entonces ahí es cuando nosotros debemos hacer ese proceso de revisión y de corrección en la transcripción. ¿Ok? Bien, una vez listo este proceso de transcripción, entonces procedemos a guardar el documento para su descarga y poder incluso ya tenerlo listo, preparado para manejarlo en la unidad menéutica del programa, en este caso de análisis de datos cualitativos que vamos a trabajar, que es Atlas T. Entonces, para hacer ese proceso nos vamos a archivo y en archivo le decimos descargar y esta descarga lo podemos hacer tanto un documento de Word, que es .docs, lo podemos manejar también como texto enriquecido, el RTF, lo podemos manejar incluso documento de texto, que es TXT, ¿ok? O incluso formato de documento PDF, ¿ok? Que es Adobe Acrobat. Entonces, en este caso, nosotros podemos trabajar cualquiera de sus formatos porque todos son válidos para incorporarlos como documento primario en la unidad menéutica de Atlas T, ¿ok? De una vez que yo le doy al formato que yo voy a necesitar, él abre una ventana flotante donde me va a solicitar, ajá, en qué ruta usted va a almacenar ese archivo, ¿ok? Bueno, señores, eso es todo. Nosotros acabamos entonces de trabajar lo que es el proceso de transcripción de una entrevista en formato MP4 o en formato de video a un documento de texto, en este caso con el formato que usted necesite, ya sea documento de Word, documento de texto enriquecido, documento de texto normal o en PDF. Bueno, que tengan una feliz tarde.